Hola, buenas tardes. Gracias a todas las personas que están con nosotros hoy. Encantada de saludarles desde Viterbi, desde este espacio que hemos creado para aportar valor y para intercambiar sobre experiencias en recursos humanos, en gestión de talento, en gestión de personas. Yo, más que encantada de compartir escenario con Armenia y con Daniela. Daniela ya repite con nosotros en este intercambio. Y además tiene una trayectoria interesantísima en lo que es, digamos, la gestión, el acompañamiento a las empresas y a las personas en su desarrollo de habilidades, en llevarlos a ese más allá, ese punto extra de Rebel Talent, además, una guerrera de todo lo que tiene que ver con el talento. Y Armenia, que es Executive Coach y además se ha especializado en bienestar y salario emocional, con quien tuve un encuentro fortuito en Barcelona, justamente en un evento donde nos dábamos cita para reunirnos a pensar y a compartir sinergias sobre recursos humanos y que me hace muy feliz que esté con nosotros aquí en Viterbi. Es alguien que ha estado acompañando mucho nuestra evolución. Y bueno, vamos a estar hablando de liderazgo y coaching, cómo implementarlos en recursos humanos o desde recursos humanos. Yo, lo primero, las dejo que se hagan una intro vosotras de por qué creéis que estáis aquí desde vuestra experiencia en este debate, en liderazgo y coaching. ¿Por qué, Daniela, nos haces esa intro de ti para esta conversación desde la experiencia con Rebel Talent? Y Armenia, también nos cuentas también un poquillo de tu experiencia. Dale, Armenia, dale, empieza tú si quieres. Pues yo en mi caso, yo llevo cerca de 8 años acompañando a personas como coach y me he centrado en los últimos años en el tema del bienestar y del salario emocional. Y una cosa que yo me di cuenta es que para lograr un clima laboral más positivo, un buen clima laboral donde la gente esté a gusto, donde exista esa felicidad, una de las cosas más importantes tiene que ver con el liderazgo. Si existe un buen liderazgo, entonces podemos hablar de un espacio de trabajo donde la gente está contenta. Si tú te fijas, imagínate una gran empresa donde existen distintos departamentos. ¿Qué es lo que pasa? Que el departamento de contabilidad están amargados y el de al lado de marketing, oye, están súper contentos, o sea que se ve que existe un buen clima. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? En principio está relacionado con el responsable. Así que para mí, los últimos años, además de especializarme en temas de bienestar, me he especializado también en temas de liderazgo. Y utilizo el coaching como herramienta, una de las herramientas para trabajar todos estos temas de liderazgo, porque al final el liderazgo puede impactar de manera positiva o negativa en el equipo y después en los resultados. Daniela. Sí, pues yo por mi parte creo que la razón por la que hoy estoy aquí, igual la razón también por la que estoy en Rebel Talent, es que yo creo que el liderazgo no solo se trabaja dentro del mundo del trabajo o del mundo de las organizaciones, se trabaja también fuera de él, ¿no? Y cuando tú trabajas como psicóloga sanitaria y tienes sesiones one-to-one, estás trabajando el liderazgo también, ¿no? Fuera del contexto profesional. Porque, oye, uno tiene que liderar su vida, tiene que liderar sus decisiones, sus emociones, tiene que coliderar en pareja, ¿no? Liderar también su familia, con lo cual para mí el liderazgo es el paraguas bajo el que caben muchas, si no todas las variables de desarrollo humano, con lo cual tanto en un contexto más sanitario, más de desarrollo personal, deportivo, organizacional, es que está presente, queramos o no queramos, ¿no? Tengamos o no tengamos equipo, esto que siempre decimos. Con lo cual, a mí me parece que es un concepto que aúna todo lo que me gusta, por así decirlo. Genial. Yo voy a tomar la conversación, voy a abrir el hilo desde algo que planteaba Armenia del coaching como herramienta para gestionar ese liderazgo, para desarrollarlo. Además, hablamos antes de comenzar esta sesión de cuán trending topic es ahora mismo el coaching, cuánta interpretación puede haber alrededor de lo que es per se el coaching. Y ahí me encantaría tener vuestra impresión o vuestra opinión de qué es coaching. Cuando hablamos de coaching y decimos de hacer coaching o de apoyarnos en el coaching en una empresa, ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo lo veis vosotras?
Ya lo estábamos comentando antes, yo siempre digo que a mi parecer el coaching es una herramienta muy potente. Y cuando digo herramienta, digo solo es una herramienta muy potente y es verdad que creo que el enfoque que lleva el coaching tan humanista, tan de poner a la persona como protagonista, ¿no? En un papel proactivo y al final en el centro, que es de lo que ahora se habla mucho, creo que nos es muy útil y además creo también que está muy alineado con el momento que estamos viviendo, ¿no? Con el contexto. Pero es una herramienta. Entonces, desde el plano más sanitario, a mí muchas veces me da miedo, ¿no? Que se aborde el coaching como algo que lo puede trabajar todo, ¿no? Porque ahí es donde es verdad que muchas veces pues, caemos en un mal uso de esa herramienta tan potente. Ahí, Daniela, si me permites, yo eso que tú comentas, estoy totalmente de acuerdo. Que el coaching para mí es un proceso de acompañamiento para lograr objetivos. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces se utiliza el coaching para todo. Si alguien tiene un trauma, coaching, pues no. Entonces, en mi caso, como ya os había comentado, yo he tenido que derivar clientes que querían hacer un proceso de coaching porque yo me di cuenta que lo que pasaba ahí era un proceso más traumático. Yo no entiendo nada de psicología. Entonces, ¿yo cómo voy a ayudar a alguien con un trauma si yo no sé ponerlo en práctica? Entonces, he tenido que derivar. Ahora, el coaching, yo creo que el coaching es una herramienta súper, mega potente, sin duda. Yo lo utilizo a diario. Hago sesiones de coaching puras y duras cuando así los clientes muchas veces me piden. Por ejemplo, ahora estoy en un proceso que es proceso de coaching, pero también a mí creo que es mucho más efectivo dependiendo de las situaciones. Al coaching, pues por ejemplo, en mi caso, pues el mentoring. ¿Qué es el mentoring? Mientras que el coaching, yo hago preguntas y yo no puedo opinar, básicamente voy haciendo preguntas para que el cliente logre sus propias conclusiones y tome conciencia de lo que está pasando. En el caso del mentoring, además de esas preguntas abiertas que yo hago, yo comparto mi opinión. Y ahí, cada vez que yo comparto mi opinión, deja de ser coaching. Esto para mí es lo que yo suelo utilizar. Coaching, mentoring, formación. En tu caso, Daniela, veo que tú, además, pues como eres psicóloga, pues además también haces sesiones de más enfocado a lo clínico. Sí, al final el enfoque es más holístico, pero vuelve a ser una herramienta muy potente que usas cuando de verdad sientes que tiene sentido, ¿no? Yo creo que eso es un poco la clave, poder tener los recursos para adaptarme de la mejor manera posible a las necesidades de la persona que tengo enfrente. Y al final, cuando trabajas con personas, yo siento una gran responsabilidad, ¿no? O sea, no es un trabajo naif y bueno, pues esto lleva consigo también tomar decisiones, ¿no? Saber cuándo sí y cuándo no. No, Sí. yo creo que nuestro trabajo, tenemos un trabajo súper bonito, muy bonito, pero a la vez implica una gran responsabilidad. Claro. Porque vale que no es un caso de vida o muerte, como por ejemplo un médico, pero oye, a veces pues las emociones, estás trabajando con personas y pues son como personas pues tenemos nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y que alguien que se dice coach, que intente trabajar con los sentimientos de otra persona, pues puede ser, si no lo hace bien, puede ser bastante, bastante negativo para esa persona. Así que, sin duda, es súper bonito, pero a la vez implica una gran responsabilidad. Total. Sí, justamente antes lo mencionábamos igual cuando estábamos en la charla previa, o sea, hay mucha, digamos, difusión de perfiles que hacen coaching o que se especializan en coaching y, por ejemplo, cuando uno va a buscar ese asesoramiento o alguien especializado que te pueda, digamos, acompañar en el proceso de desarrollo de X habilidades
tú identificas, ¿no? que te están yendo de tus manos dentro de la empresa y que necesitas precisamente este especialista, pues puede haber un poco de dispersión o de distorsión de entender realmente si esos perfiles son los que me van a ayudar. Y yo creo, y voy a repetir la pregunta que hablábamos antes, Armenia, porque creo que todas las personas que nos están escuchando, muchas tendrán probablemente la misma duda que he tenido yo, que estoy en ese punto en el que empiezo a mirar coaches. ¿Cómo sé o cómo puedo saber que la persona o el especialista en coaching a quien estoy yendo a buscar es válido? Más allá de que, bueno, evidentemente lo probaré, funcionará o no, pero antes de probarlo, ¿cómo saber que tengo delante un coach efectivamente especializado, ¿no? Alguien que de verdad es un experto en el tema, que no me va a venir a contar algo o que me va a desviar el proceso para el que yo solicito su ayuda. Para mí, yo creo que el punto de partida siempre tiene que ser que esté acreditado. Existen varias asociaciones, tanto a nivel nacional como internacional, como ICF, ASESCO, o sea, que de alguna manera, si tú estás certificado y acreditado, pues te garantiza un mínimo de calidad, o sea, que se ha formado en escuelas que están certificadas y que tienen esa acreditación. Para mí ese es el punto de partida. Después, si puedes tener recomendaciones, si ves, por ejemplo, entras en LinkedIn que tiene muchas recomendaciones, y después, además de las recomendaciones, habla con las personas y ves si tiene ese feeling, eso, porque piensa una cosa, cuando estamos hablando con una persona, pues hay unas personas que nos caen mejor, otras peor. Entonces, es importante, yo creo que es importante que existe ese feeling, esa conexión con el coach o que tú vas a contratar para tus compañeros o incluso para ti misma. Lo ideal, oye, que puedas tener 2 o 3 coaches que dependiendo un poco del enfoque en lo que creen, pues eso hace que, oye, pues que las personas que trabajan en la empresa, oye, pues este coach se enfoca más en la parte humana, este se enfoca más en el liderazgo, este se enfoca, y dependiendo del problema, pues yo voy escogiendo este o aquel y después veo si tengo ese feeling y si me ayuda a solucionar pues algún problema o a lograr mis objetivos. Claro. En el caso vuestro, Daniela, que también en Rebel Talent de alguna manera es parte de los, digamos, de las herramientas que incorporan en vuestros servicios, ¿cómo lo ves tú desde el punto de vista de un proyecto como Rebel Talent a la hora de ir a por una empresa, una consultora, ¿no?, que se dedique, en este caso, ¿cuáles son esos tips o esas green flags que te dicen voy por el camino correcto, estas personas pueden apoyarme en mi decisión o en mi proceso? Pues para mí, yo creo que un poco lo que nos sucede con cualquier otro profesional, ¿no? Por un lado buscas efectivamente que tenga la titulación o la formación necesaria, luego las referencias te ayudan, pero aún así puedes encontrar personas que están muy bien formadas, que tienen muy buenas referencias, pero que hasta que no las pruebas, ¿no? Nosotros en Rebel Talent ofrecemos mucho lo de la experiencia piloto, ¿no? Pruébanos. El que nos pruebes es una forma también de presentarnos y de ver si ese potencial match de verdad es, y si, como bien decía Armenia, muchas veces el feeling o la conexión o el enganche no tiene que ver con la competencia o con la valía, sino simplemente con que, oye, tu forma de entender el trabajo y el mío o la cultura que hay detrás de, pues, esté más o menos alineado, con lo cual yo siempre pruebo, ¿no? Pero me da igual que sea un fisio, que sea un dentista, voy. Evidentemente tengo en cuenta la titulación, la formación, las referencias, pero luego yo necesito. Y encima, en este tipo de trabajos donde, oye, al final el tema del enganche es tan importante, es que tenemos que probar, ¿no? La gente que luego vamos a dejar a cargo con nuestro equipo. Claro, sí, yo justamente cuando me preparaba para este debate y que lo comentábamos aquí en la OFI,
me cuestionaba un poco, ¿no? O sea, intentaba entender por qué hay, a día de hoy tiene tanto impacto una herramienta como el coaching en las organizaciones, ¿no? Y lo veo muy asociado, por eso poníamos liderazgo y coaching, a el papel más importante o que cada día más importante que va teniendo el desarrollo de una habilidad como es el liderazgo per se, ¿no? En las compañías, desde pequeñas hasta grandes, ¿no? Y ahí abro la pregunta, ¿es el liderazgo una cualidad innata? O sea, ¿nacemos con ella o es una cualidad que se puede desarrollar? Porque yo tenía, de hecho en mi equipo, Borja, uno de los chicos del equipo, cuando comentaba de este webinar, decía, ¿no?, que el liderazgo probablemente vaya mucho más allá de tu título profesional, ¿no? O sea, hay mucha gente que es líder natural y hay mucha gente que entiende que el líder es el jefe. ¿Cómo, primero, ¿no?, por organizar, se puede desarrollar, se nace con eso, y luego la diferencia entre ser líder y ser jefe, que también Armenia por ahí tenía títulos de eres un buen jefe o no, eres un buen líder o no. O sea, ¿cómo lo veis vosotras a día de hoy en las organizaciones con las que habéis trabajado? Yo por lo menos creo que al liderar se aprende, o sea, no se nace. Posiblemente existe 0,5% de personas que han nacido con ese don, pero la mayoría de los responsables, de jefes, incluso de las personas, se aprende. O sea, claramente se aprende, se potencia, se desarrolla. Y para mí hay un libro de Robin Sharma que dice exactamente esto, líder sin cargo. Un jefe, o sea, que esté en la jerarquía, pues puede ser jefe, pero no es un verdadero líder. Y puede tener en su equipo personas que no tengan otros compañeros a su cargo, pero que son verdaderos líderes, porque depende mucho de la persona. Así que para mí, liderar no tiene que ver con un cargo, lo asociamos siempre, oye, pues es si tiene personas a su cargo, pero yo he conocido personas que no tenían nadie a su cargo, que eran colaboradores y que eran auténticos líderes. Así que, sin duda, al liderar se aprende, se potencia, se forma y después yo creo que al final las personas no tienen que tener ese cargo para ser un verdadero líder. Sí, sí. Daniela, ¿tú ahí? Sí, un poco para apuntar y construir encima de lo que dice Armenia. Yo creo que efectivamente hay muchísimo líder sin equipo. De hecho, creo que todo lo que tiene que ver con el liderazgo no es solo para personas que tienen equipo, tiene que ser para todo el mundo, porque todo el mundo tiene la necesidad de liderarse para luego, viene en el futuro, viene en el presente, liderar, ¿no? Es verdad que, por otro lado, también creo que hay una parte, una predisposición, ¿no? O sea, al final es como el eterno debate, ¿no? En psicología se estila mucho lo innato o lo aprendido, ¿no? Y yo creo que va un poco en paralelo a la historia y a la investigación, cómo nos decantamos por una cosa y por la otra. Al final, de lo que habla la literatura alrededor del liderazgo o del desarrollo humano es que efectivamente el ambiente, lo aprendido, es un factor muy importante, o es una serie de factores que impactan mucho en el desarrollo, pero que también hay una predisposición y vemos personas, o todos podemos tener referencias de personas que, no habiendo tenido un entrenamiento formal en temas asociados al liderazgo, tienen unas habilidades o unas competencias. Eso no quiere decir que no tengan margen de mejora y que personas que a lo mejor no tienen esa predisposición, no puedan desarrollar competencias y habilidades asociadas. Con lo cual yo diría que claro que se hace, pero que también está la predisposición ahí de cada quien, ¿no? Que marca también y que facilita el desarrollo, ¿no? Yo ahí, perdona, para aportar, No. Yo esto lo aprendí cuando trabajaba en Citibank, un banco muy conocido a nivel mundial, y tenía pues como una compañera y me dijeron, oye, pues mejor que tú formes esta compañera, y yo dije, esta chica, esta no va a llegar a ningún sitio. Juzgando, es que mala es, que... Y al final he tenido que callarme. Me di cuenta que con el tiempo ella aprendió y ha sido de las mejores. Ha empezado quizás por un nivel un poco más bajo, pero potenciando, aprendiendo, formándose, dedicando, trabajando, oye, ha logrado un nivel súper elevado.
Entonces, yo desde ese momento yo no he vuelto a juzgar a una persona de si es buena o mala, porque aprendí y me ha demostrado que era una excelente profesional. Así que como ella ha aprendido a hacer su trabajo, un líder también puede aprender a ser buen líder. Yo creo que al final no somos nada, ¿no? Hacemos cosas diferentes y muchas veces ves personas que en empresas no manifiestan todo lo que tienen, ¿no? No potencian todo ese talento, y cambian de empresa, cambian de circunstancia, cambian de momento vital y de repente, ostras, ¿no? Su comportamiento varía, con lo cual yo creo que la idea es no somos nada, hacemos cosas, ¿no? Eso me encanta. Justamente. Yo, la enhorabuena para esta compañera que has tenido en City One, que ha crecido. Si nos está viendo, bueno, hay reconocimiento a su evolución. No, yo, de hecho, vuelvo a un post de Daniela que me había encantado cuando había comentado en LinkedIn que una noticia de que Guardiola había distribuido un premio o algo así con el equipo y Daniela mencionaba esas variables estrellas del liderazgo, ¿no? ¿Cuáles son esos ingredientes, ¿no? Y cómo uno está liderando todo el rato, que al inicio incluso lo retomabas, ¿no? Que decías, constantemente estamos generando impacto, no solamente en las organizaciones, sino en las empresas, y eso evidentemente exige una evolución propia de cada uno en intentar hacerlo cada vez mejor, ¿no? Y para lo que te apoyas en el coaching y tal. ¿Cuáles son esas variables estrella, Daniela? ¿Cuál tú crees que sean los ingredientes de un buen líder o que tiene que desarrollar una persona para ser un buen líder, ya sea en su casa o en una empresa? Si puede ser una empresa mejor, así tomo nota yo para mis evaluaciones. Vale, a mí me hace esa pregunta y lo primero que me viene es autoconocimiento, ¿no? O sea, yo creo que cualquier proceso de crecimiento parte del autoconocimiento, con lo cual simplemente el hecho de tener, o por lo menos permitirme poner el foco dentro, con todo lo que eso conlleva, porque ese proceso de autodescubrimiento, autoconocimiento es precioso tanto como complejo y a veces, pues, costoso también, ¿no? Pero es absolutamente necesario para que luego, pues, se pueda generar todos esos procesos de aceptación, de regulación, ¿no? Y todo lo que eso conlleva. Para mí, si tuviera que hablar de una variable estrella, me aparece esta. No sé, es que sí, y ahora voy a escuchar a Armenia y luego sigo, porque si no empiezo. Yo, desde mi punto de vista, y esto que voy a comentar os va a parecer un poco, no sé, se le ha ido un poco la cabeza, pero yo creo que la principal cualidad es ser humano. O sea, humanidad, por ejemplo, de ponerse todo esto, ¿sabes? Empatía, asertividad, comunicar, motivar a las personas. Para mí, eso yo lo incluyo en ser un líder humano que se preocupa, que está por las personas. Por ejemplo, otro caso que lo he vivido, en este caso como yo estaba haciendo ahí coaching, formación, y hubo una situación de una persona que ha tenido, una chica mexicana que trabajaba aquí en Barcelona y ha tenido un problemón porque su madre estaba muy malita y estaba ya se moría. Entonces ella ha hablado con su jefe y ha dicho, oye, es que me tengo que ir porque mi madre se está muriendo. Perdona, es que me tengo que ir, ¿cómo lo hago? Vacaciones, sé que es muy encima del momento. ¿Y sabes lo que le ha dicho su responsable? Le ha dicho, ¿ves? Soluciona lo que tienes que solucionar, despídete de tu madre, que cuando vuelvas, ya hablaremos. Tú no te preocupes. Ahora lo principal es tu madre y que vayas lo antes posible para despedirte de tu madre. ¿Sabes lo que ha pasado? Esta chica, cuando volvió, su nivel de compromiso ha incrementado exponencialmente. Entonces, esto para mí es ser un verdadero líder, es esa humanidad de estar ahí, vale, tú, Daniela o Claudia, tú eres importante porque necesitamos lograr resultados, pero antes de eso, la Daniela, la Armenia, la Claudia, el Pedro, el Francisco,
son personas. Y entonces cuando las personas tienen estos problemas y que tú puedas ayudarlos, y después eso para mí es lo más importante. Cuando tú eres líder. Y fíjate, yo creo, Armenia, que además muchas veces poner ese foco dentro y permitirte conectar con lo tuyo te ayuda a humanizar, ¿no? Porque cuánto de difícil es conectar con el mundo o el mapa del otro si yo no estoy entrenado o habituado en conectar conmigo. Claro. ¿No? Entonces, por ahí, que es verdad que muchas veces hablamos del autocuidado y todas esas cosas que llevan consigo ese foco dentro, también te ayudan luego a que eso se vea reflejado en la interacción y en la relación con tu equipo. Claro, pero totalmente. Aquello que tú dijiste del autoconocimiento. Yo, ¿cómo voy a liderar a personas si yo no me puedo liderar ni a mí mismo? Entonces, yo creo que la base del liderazgo es autoconocimiento, conocerme, ver mis fortalezas, puntos que puedo mejorar, saber gestionar las emociones y después también todo este ejercicio de empatía, de ponerse en el lugar del otro, también ser asertivo. Cuando oye, hay que decir que no, pues explicar por qué no, porque no siempre tenemos que decir sí. Otras veces tenemos que decir no, pero si lo argumentamos y nos ponemos en lugar de la otra persona, pues va a ser que la otra persona, aunque no esté de acuerdo, aunque se moleste, pues de alguna manera puede entender un poquito más porque yo le digo no. Entonces, eso para mí es fundamental. La base es aquello que tú has comentado, el autoconocimiento. Justamente yo creo que el liderazgo tiene una dosis importante desde el punto de vista de esa... el buen líder tiene que saber humanizar su rol, su impacto en las personas, porque de hecho, como referentes que son y como, digamos, puntos a seguir o referentes a seguir en la casa o en las organizaciones, está en esa humanización de su perfil, darle a entender a quien le sigue, a quien los tiene como paradigma, que puede llegar a ser como él o que puede lograr lo que ha logrado. Porque si luego tú te pones desde esta postura digamos, más de ego, más desde la soberbia de yo soy la persona que conoce, soy la persona que controla, la persona que te sigue o que puede ver en ti pasos a seguir o referentes de buenas prácticas, cree que no puede llegar ahí. Entonces está, porque simplemente no te ve como humano, te ve como una cosa, un resultado de algo que es como un robot y no llegas. Entonces, si tú dices, oye, esta persona es capaz de desdoblarse, es capaz de entender, de empatizar conmigo, y además me demuestra que ha llegado donde ha llegado o que tiene las cualidades que tiene porque ha pasado un proceso, como mismo lo puedo pasar yo, pues evidentemente ahí se desarrolla una relación de un compromiso, incluso y un nivel de, digamos, de comunicación mucho más eficiente. Yo creo además, a día de hoy, el liderazgo es por lo menos como yo lo he vivido, es de los elementos más fundamentales o digamos, de los ingredientes con más impacto en el sentido de pertenencia y la cultura de las organizaciones. O sea, hay mucha gente que está en donde está y que se queda en las empresas donde está por el líder que tiene. Total. O que se involucra con el proyecto por el nivel de respeto, de lealtad que le tiene al líder, que ha sido esa persona que, oye, en el momento difícil ha estado con él, que ha tenido la cualidad de poder criticarle constructivamente porque sabe que lo está haciendo desde sacar un potencial que probablemente en mí yo no veo y esta persona lo está viendo porque tiene más experiencia y me está guiando, ¿no? En ese sentido. Entonces yo creo que a día de hoy tiene un peso súper importante. Y ahí voy a lo que tú decías, Armenia, en tu newsletter de Empresas Humanas, había un punto que tú hablabas de, bueno, la asertividad que lo has dicho y luego hablabas de la coherencia. Yo creo que también, más allá, evidentemente, de estos pilares que son el autoconocimiento que dice Daniela y esta cualidad de humanidad, ¿no? de un buen líder, está también en la coherencia, ¿no? A la hora de tomar decisiones y de impactar en alguien, debe ser muy coherente en su conducta, en su proyección, en los pasos a seguir, ¿no? Que me parece que es completamente... muchas veces se da por entendido, ¿no? Se asume que la decisión que se toma ya está y la coherencia creo que es fundamental. No sé vosotras ahí cómo lo veis. Yo creo totalmente en la coherencia, porque si yo digo una cosa y hago otro,
que estoy transmitiendo a los demás. Entonces, hay que dar el ejemplo. Si yo digo una cosa, yo tengo que predicar con eso, porque si no, estoy transmitiendo un mensaje totalmente falso de lo que yo creo, de lo que yo hago. Entonces, para mí, esa coherencia, y a veces, pues, oye, haz haz esto, pero si al final yo no doy el ejemplo, la gente va a decir, ¿por qué tengo que hacer si él no lo hace o ella no lo hace? Entonces, yo creo que para mí eso es muy, muy importante, dar ese ejemplo, ser coherente entre lo que uno, primero, siente, piensa y después hace. Porque al final la falta de coherencia a veces hace que si yo creo una cosa y tengo que hacer otra, eso también va a hacer que yo me queme y al final abandone la empresa. Esa coherencia no solo hacia las personas, pero hacia uno mismo. Porque yo conozco personas, líderes que al final han renunciado porque sentían que lo que estaban haciendo no era coherente con sus valores personales y al final han dicho, yo me voy porque yo no creo en lo que estoy haciendo. Para mí esa coherencia es muy, muy importante. Yo sí que, además, escuchando a Armenia, ¿no? Recordaba esa frase que está como muy apegada al liderazgo, que viene a decir algo así como a un o una líder se le sigue o un líder inspira, no por lo que dice que hace, sino por lo que hace, ¿no? Entonces, es verdad que esa coherencia yo creo que tiene que ser brújula y tiene un poco que de alguna manera como liderar nuestras decisiones. No es verdad que muchas veces creo que trabajando la coherencia nos exigimos una coherencia que muchas veces no podemos permitirnos, ¿no? Con el tema de ser ejemplo y de ser role model, muchas veces caemos en no permitirnos la vulnerabilidad, que creo que un líder tiene una relación súper sana con la vulnerabilidad, porque ¿qué hay más humano que el liderazgo? Y ¿qué hay más humano que el error, ¿no? Que la cagada, que el no saber, que el no entender, ¿no? Y sin embargo vivimos en contextos donde no se permite, ¿no? La vulnerabilidad. Cuando la persona con responsabilidad en un equipo, que al final la persona con responsabilidad de equipo no es solo el líder o la líder, sino cualquier persona que conforma el equipo, se permite ser vulnerable, yo creo que también está permitiendo al resto ser vulnerable, ¿no? Y creo que eso es tan importante como efectivamente esa búsqueda de coherencia, sabiendo que habrá momentos donde nuestro discurso, nuestros comportamientos caigan en incoherencia. Mientras no nos quedemos a vivir ahí, ¿no? Mientras la coherencia vuelva a ser la brújula y me vuelva a reconducir, perfecto, ¿no? Para mí son como dos elementos que hacen mucho match, ¿no? La vulnerabilidad y la coherencia. Sí, yo de hecho, intentando interpretar eso como esos escenarios donde a veces no nos permitimos, ¿no? Demostrar alguna debilidad o ser vulnerables o simplemente no tener ni idea de qué estamos haciendo, pero en teoría un líder tiene que saber siempre hacia dónde va. Yo siempre esas circunstancias intento revertirlas hacia una ventaja. O sea, en el momento en que un líder no tiene claro qué es lo próximo que hay que hacer o cómo hay que hacerlo, convertir eso como en un ejercicio de construcción colectiva, darle paso a la gente que te rodea, a la gente que te sigue, que comparte tus valores, que tiene otros puntos de vista, en construir juntos, oye, ¿hacia dónde vamos? Yo creo que ese poner en común también en horizontalizar esa relación que tiene un líder que siempre se entiende, o a veces, muchas veces se entiende desde una jerarquía de alguien que te está todo el tiempo guiando, esa retroalimentación fideliza mucho más, digamos, al equipo y te da a ti también como líder una capacidad de trabajar con una presión menor, porque normalmente se vive con mucha presión y es lo que decíamos al inicio, o sea, ser un buen líder se entrena, se desarrolla, se aprende y eso es parte del aprendizaje, poner en cómo decir, oye, pues esto yo no sé cómo se hace, o chavales, ahora mismo pues estamos intentando dar lo mejor que podemos, probablemente tenga más sentido sentarnos juntos a ver esto por dónde va a ir y eso no te hace, digamos, no vulnera, no va en detrimento de tus cualidades de líder, ¿no? Simplemente te humaniza y le da capacidad a tu equipo, ¿no? De aportar ahí en ese sentido. Más en este contexto, ¿no? Donde yo creo que vivimos en un contexto tan incierto, si es que no sabemos qué va a pasar mañana y en muchas ocasiones nos enfrentamos a proyectos, a procesos que desconocemos o por lo menos situaciones que de verdad no controlamos, ¿no? Yo siempre digo que es que el control en realidad no existe. Existe la sensación de control, la necesidad de control, la ilusión o el deseo de control, pero el control como tal, ¿no? Entonces, muchas veces no conocemos, pero esa palabra que a nosotros nos gusta mucho en Rebel, ¿no? El de co-crear.
Claro, justo. es que si tú quieres que la gente se suba al barco y reme bien fuerte, vamos a construir el barco entre todos, porque cuando yo me subo a un barco que tiene algo de mí, es mucho más fácil que lo sienta como mío, lo que tú dices, ¿no? Y me sienta parte y eso pues contribuye a la fidelización, al compromiso y en último término a la accountability, ¿no? A la responsabilidad. Y escuchar, yo creo que un buen líder tiene que tener una escucha activa muy fuerte, o sea, tiene que ser alguien con la mente más abierta en todo el equipo, una persona abierta a desaprender, a incorporar nuevas ideas. Yo, de hecho, lo veo en mi equipo, ¿no? Cuando nosotros hablamos de referentes, que tienes esta conversación random fuera del contexto formal del trabajo per se, siempre saltan esos referentes de, oye, esta persona es la persona que verdaderamente me escucha, que tiene esa capacidad, para mí es un referente porque tiene esa capacidad de tener esa cercanía y de activamente escuchar lo que me está pasando, no para responderme, sino para ayudarme, que son dos enfoques distintos en la escucha, ¿no? Entonces, y eso dice mucho, y yo creo que es algo que también hay que entrenar, porque como seres humanos y en la sociedad en la que nos movemos, todo el rato estamos pensando en responder, y no en asimilar, intentar devolver una solución o intentar ver cómo apoyar, ¿no? O acompañar ese conflicto o esa duda que puede tener el equipo. Y un buen líder, al menos desde mi perspectiva, es crucial que tenga eso. No, total, eso que nosotros siempre decimos que es la puerta hacia el mundo del otro, ¿no? Hacia el mapa del otro. Es la puerta que te permite luego empatizar, conectar con esas emociones y, por lo tanto, pues entender el mapa del otro, luego negociar, crear puentes, co-crear, lo que sea, pasar a la siguiente fase, pero la escucha activa, ¿no? Que estamos todo el día oyendo, pero muy poco entrenados en dejar ese yo entre paréntesis para centrarme en el tú, ¿no? Y a mí me parece que es un ejercicio precioso que requiere mucho entrenamiento. Sí. Para lo cual el contexto tampoco muchas veces ayuda, ¿no? Porque está uno como apagando fuegos y urgencias todo el día, y es verdad que cuando sientes que alguien solo te escucha, ¿no? Y es que solo la escucha muchas veces. Te sientes especial. Te recoge, claro, justo, esto es. Sí, sí, entonces, sí. Yo, de hecho, lo veía también, ¿no? Porque parte de esa escucha activa es un ejercicio que yo creo que tributa mucho a luego cuando nosotros intentamos, por ejemplo, gestionar el rendimiento del equipo, saber qué está pasando, por qué el equipo no llega a mejores resultados, o lo que también Armenia en algún momento habló de, o sea, ¿es la incompetencia o la falta de rendimiento en un equipo responsabilidad únicamente de la persona que no está llegando, o tiene el líder responsable de su área o de lo que sea, parte en ese desempeño incompetente o en ese no evolucionar como se esperaría dentro de su perfil, donde yo creo que evidentemente escuchar, entender cómo piensa esa persona te da pistas de, oye, ¿dónde puede estar equivocándose? O ¿dónde puede tener áreas de mejora? ¿Dónde puedo yo aportar? Pero creo que, no sé cómo veis vosotras, hasta qué punto el líder impacta o tiene responsabilidad en el rendimiento de su equipo, cuando hay un bajo rendimiento o cuando hay un buen rendimiento, pero bueno, no vamos a hablar de lo bueno porque lo bueno es bastante evidente. ¿Cuánto de eso hay en la persona y cuánto de eso cae en la responsabilidad del líder, o en este caso del jefe, que asumiríamos que tenga esas skills de liderazgo también? Yo no sabría decirte si es un 50, es un 60, pero tiene mucha responsabilidad, porque si alguien presenta un bajo rendimiento, en principio se supone que el proceso de selección, pues la persona tiene el perfil. Entonces, puede suceder que en este caso, pues la persona tenga algún problema que hace que personal que hace que no pueda, que no esté centrado en el trabajo. Pero también puede pasar que el problema sea del responsable. ¿Por qué? Porque no se ha dado cuenta de que quizás esta persona, pues su verdadero potencial está en otra cosa y no en eso. Quizás porque el responsable no se ha dado cuenta de que tiene que hacer un acompañamiento más cercano. Entonces, para mí es un porcentaje muy elevado, porque un líder, una persona responsable por un grupo de personas, tiene que saber cuáles son los puntos fuertes, puntos a mejorar, en lo que puede dar, lo que no puede dar. Y si la persona no está logrando esos resultados,
yo tengo que ser de los primeros en identificar, oye, ¿qué es lo que está pasando? Hablar con esa persona, porque al final puede ser un problema personal, algo ajeno al trabajo. Entonces, para mí tiene un porcentaje bastante elevado. Claro, claro. Daniela, una pregunta, bueno, cualquiera de las dos, pero tú también que yo conozco más de cerca los proyectos de Rebel y tal, cuando estamos entrenando o desarrollando estas habilidades de liderazgo o trabajando en un equipo o con un manager, cómo gestionarlas, el punto de cómo delegar en un líder, o sea, cómo llegar a ese punto, saber delegar eficientemente, tener la suficiente confianza en uno mismo para delegar y confiar en tu equipo a la hora de delegar. ¿Cómo se hace? O sea, ¿cómo se vive, cómo se entrena, cómo se forma? Es que en realidad a la hora de delegar entran en juego muchas diferentes variables. Tú antes has hablado del ego y la gestión del ego, que el ego es una parte de nuestra identidad que tenemos todos y nuestra responsabilidad gestionarlo, entra en juego también. Las inseguridades, que también forman parte de cada quien, también entran en juego a la hora de delegar. Creencias también asociadas al liderazgo quizás más clásico, donde yo como líder tengo que cargarme con todo. A mí me parece que afortunadamente ahora tanto el liderazgo como la gestión de equipos está adoptando un enfoque más sistémico, que entiende que todas las personas del equipo tienen responsabilidad. No de la misma manera en todos los momentos, pero todas tienen responsabilidad. Y eso hace que yo, que formo parte de un equipo, pero que a lo mejor no lo lidero, me sienta como un poco el enfoque que lleva consigo el coaching, ¿no? Me sienta importante, me sienta protagonista. Entonces, a la hora de delegar hay muchas y diferentes variables que se tienen que trabajar. Para mí lo importante es saber qué es delegar, qué no es delegar y qué factores te están limitando el delegar o qué factores te pueden potenciar. Porque al final lo que tiene el liderazgo, cuando visualizamos el liderazgo, a nosotros nos gusta hablar mucho del camaleón, ¿no? Como animal, ¿no? Una persona que sabe adaptarse a la circunstancia. Hay momentos donde es súper necesario y hay otros momentos donde no. Al final eso es un poco la labor del líder, ¿no? Que sepa ver no solo las individualidades, sino también esa entidad colectiva, ¿no? Siempre se dice, en un equipo de 8 hay 9 personalidades, 10 individuales y una colectiva. Y la persona que lidera debe tener esa capacidad de ver esa entidad colectiva y, por lo tanto, adaptarse a lo que de verdad necesita. Y al final tener un poco los recursos también que potencien o que optimicen el rendimiento, tanto individual como colectivo. Con lo cual, no es algo como muy simplista o muy llano, sino que lleva consigo diferentes factores y diferentes variables, ¿no? O claves. Claro, claro. Yo antes de ya por ir un poco cerrando y dar paso a las preguntas, que hay un par que me parecen súper interesantes, un par de comentarios, quería preguntaros a cada una desde su visión, ¿no? O sea, a día de hoy yo creo que la figura del líder, el impacto que puede tener en una empresa, en una organización, un liderazgo eficiente, un liderazgo activo, de hecho, ha evolucionado, ¿no? O sea, ha evolucionado hacia esa figura más cercana, hacia esa figura que no tiene, o sea, que tiene esa capacidad de delegar, que comparte, que empatiza. ¿Cómo veis vosotras que evolucionará a futuro o a medio o largo plazo? ¿Hacia dónde creéis que va a evolucionar la figura del líder? ¿Cómo la veis a futuro? ¿Cómo os imagináis un líder en los próximos 2 años o 5 años? Porque es que cambia mucho. ¿Qué creéis? ¿Hacia dónde veis que se dirige la figura del líder en una empresa en el medio y largo plazo? Yo siento que estamos como en el camino, ¿no? Y que el liderazgo está un poco evolucionando hacia un modelo que tiende a un poco a salirse de ese maternalismo, ¿no? Donde la persona que ostentaba una posición de responsabilidad tiene a sus pollitos debajo, ¿no? Y para iterar o evolucionar hacia un modelo como más horizontal, ¿no? Donde, oye, no sobreprotegemos, sino que todo lo contrario, dotamos de recursos, invertimos en las personas para que ellas se autolideren y eso contribuya también un poco a optimizar esa inteligencia colectiva, que al final es lo que queremos conseguir en los equipos, ¿no? Es como mi sensación, que vamos un poco de aquí a aquí, ¿no? Con todo lo que eso conlleva, ¿eh? Y creo que esto es un largo camino, pero las personas ya estamos pidiendo eso también, ¿no? Ahora ya no queremos micromanagement, ¿pero por qué? Porque yo quiero poder tomar decisiones, quiero co-crear, todos esos conceptos a mí me hablan mucho de ese ownership, de esa responsabilidad y de ese papel protagonista de cualquier persona que conforma un equipo. O sea, líder o no líder impuesto, ¿no? Porque luego hay mucho líder natural, como sabemos. Evidentemente. Armenia.
yo creo que teniendo en cuenta que están entrando en el mercado de trabajo nuevas generaciones, las nuevas generaciones, por ejemplo, en la generación, por ejemplo, de mi padre, pues se valoraba trabajar en una gran empresa, trabajar, tener esa estabilidad en el trabajo. Hoy en día los jóvenes no quieren trabajar en grandes empresas, los jóvenes quieren trabajar con buenos líderes. Entonces, ¿cómo yo percibo el futuro? Quizás no a 2 años, pero a 5 o 10 años, que el papel del líder cada vez va a ser más importante. ¿Por qué? Porque dependiendo del líder, las personas van a querer o no ir a trabajar en esa empresa. O sea, ¿quién va a decidir con quién yo voy a trabajar o dónde voy a trabajar? No es tanto la empresa, es más el líder y la manera como gestiona a su equipo. Entonces yo para mí veo que el liderazgo cada vez va a tener más importancia y después, si os habéis dado cuenta, en ningún momento hemos hablado, oye, para ser un buen líder hay que saber muy bien hacer el trabajo más técnico. No. Hemos hablado de soft skills, habilidades blandas, oye, empatía, primero conocerme a mí mismo, la motivación, asertividad, dar el ejemplo, todo esto. En ningún momento hemos dicho, oye, que para ser un buen líder tiene que saber hacer bien esto. Y al final, que hoy en día en muchas de las empresas, ¿quién son los responsables? Aquellos que eran muy buenos a nivel técnico. ¿Qué es lo que pasa? Las empresas pierden un excelente colaborador y ganan un mal líder. Así que el liderazgo para mí en el futuro cada vez va a tener más importancia. Sí, sí, yo justo creo que da para otro webinar debatir justamente eso, ¿no? Cuando un perfil que es muy bueno en su trabajo, en su rol, lo pasas a manager, o sea, si funciona, si no funciona, si está ese perfil porque controla muy bien su área, preparado para ser manager, para ser líder de un equipo, o sea, ahí hay tela por donde cortar porque justamente cada vez se evoluciona más en ese pensamiento. Yo creo que la misma tendencia que hay de que las empresas sean cada vez más people-centric y vayan mucho más orientadas a la parte esta del compromiso, el engagement ese emocional, de sentir que el proyecto es tuyo, de sentirte parte de algo que te aporta como humano y no únicamente como profesional o en temas de condiciones únicamente en especie, pasa por el hecho de que cada vez se ponga más en el foco el valor del líder, ¿no? El impacto que tiene un buen liderazgo, un liderazgo efectivo en cada una de las compañías y cuánto condiciona la personalidad de una compañía los líderes que tiene dentro, ¿no? O sea, la gente que lo guía. Entonces, yo creo que aquí ya tomo nota de próximos webinars, hago spoiler para todas las personas que nos están viendo y doy paso a una pregunta que me parecía muy interesante y que en el momento que estuvimos al inicio hablando de los coaches y del coaching en general, salía y la veo ahora de Rodrigo, que Rodrigo preguntaba, ¿no? ¿Qué opinión tenéis de preparar a los propios empleados, a quienes tenemos dentro de una empresa, para hacer el papel de coach a empleados quizás más junior, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo veis vosotros esa, quizás yo diría, reutilización del talento interno o de los líderes internos que tiene, cómo reconducirlos quizás para convertirlos en coach de perfiles más junior, si creéis que eso se puede hacer, si creéis que es coach quizás el perfil o si es más como un mentor o como un referente, ¿cómo lo veis? A mí me parece que es interesante trabajar sobre técnicas de coaching es decir, valernos de lo poderoso de la pregunta, del enfoque humanista que lleva consigo el coaching, pero el hacer coach para que hagan coaching es como si yo, oye, quiero utilizar mi talento interno, voy a decir una tontería, pero voy a hacer los fisios para que sean fisios internos. Pues que igual no necesitan ser coach, sí nos podemos apoyar en todo lo que o en algunas de las cosas o claves que nos da el coaching para que esos nuevos líderes o potenciales líderes puedan utilizar ciertos recursos que nos ofrece el coaching para optimizar también o facilitar el desarrollo de potenciales líderes o simplemente de sus equipos. Pero decía, preparar los mismos para hacer el papel de coach. Pues yo creo que el papel de coach lo tiene que hacer un coach, la verdad. Sería como lo ideal, ¿no? Ahora bien,
que se pueda formar a personas en técnicas o recursos asociados al coaching, me parece una idea genial. Yo lo pondría más, quizás llamarle coach, no, yo le llamaría como un mentor, llámalo como quieras, pero yo creo que, oye, pues formarlo en escucha activa, preguntas abiertas, por supuesto que sí. Ahora, formar un coach, solamente coaching para hacer formar un coach para hacer coaching a los compañeros, yo lo veo demasiado. Ahora, formar en técnicas, en herramientas, me parece fantástico. Eso sí, para hacer mentoring, para ayudar a los compañeros, no solo con su experiencia, para poder aportar también su experiencia y después utilizar esas herramientas de coaching. Genial, sí, yo coincido completamente. Creo que es una herramienta que está a disposición de todos y de la que evidentemente se puede aprender, pero que para ejercerlo yo soy muy pro de la gente que se ha especializado, que sabe interpretar el proceso, que sabe interpretar cómo la gente reacciona a cada una de las técnicas que se implementan, ¿no? Dentro de lo que es el coaching como tal, en una situación, que es lo que decía Daniela y lo que decía Armenia también, ¿no? De traerlo a colación cada vez que sea necesario, ¿no? Que es algo que puedes tener aquí y luego pues tú lo vas trayendo en función de el momento de la compañía, el momento de las personas con las que lo estás tratando. Yo ya para cerrar, quisiera quedarme con una recomendación de cada una de, o sea, temas, dónde encontrar más información, cómo, recomendaciones sobre cómo desarrollar habilidades de liderazgo desde el punto de vista de alguna fuente o de alguna recomendación tipo, pues yo tal curso o tal perfil o tal referente que tengáis para quienes estén interesados en continuar desarrollando sus habilidades de liderazgo o que estén interesados en explorar herramientas o especialistas expertos en coaching, más allá de Armenia y Daniela, que yo recomiendo totalmente Rebel Talent, y a Armenia también como referente. Cierro con una recomendación que tengáis cada una, si es que tenéis, para quienes estén buscando, ¿no? Continuar ahí su desarrollo. Bueno, perdón, dale. No, Daniela, tú misma, vamos. Nada, yo estaba pensando un poco hilando con, para mí, una de las claves que tiene el liderazgo, que es el autoliderazgo y todo ese camino personal que uno tiene que hacer. A mí me encanta y es cero técnico. El libro de María Alonso Puig de Ahora Yo es uno clásico, es decir, no es de los más modernos, pero me encanta, es nada técnico. Y luego me parece que entender el modelo de Timothy Clark de la seguridad psicológica o a Patrick Lencioni con las 5 disfunciones de un equipo también me ayuda o me facilita tener esa visión, ¿no? Esa visión también no solo más holística, sino más colectivista que tiene que tener el liderazgo, porque lo que tiene el liderazgo es que no es individualista, ¿no? Por definición. Contempla al otro tanto como a uno y en ese trabajo, en ese gran desafío estamos, ¿no? Con lo cual, para mí, Amy Edmondson también, relacionada con la seguridad psicológica, esos conceptos para mí hacen como mucho punto de partida o mucha base sobre la que luego seguir construyendo en ese proceso personal. Genial. Hemos coincidido ahí en una referencia de las 5 disfunciones de un equipo de Patrick Lencioni. Para mí ese libro es fantástico, lo recomiendo a todo el mundo. Después, un poco quizás más enfocado en el autoconocimiento, Robin Sharma a mí me gusta mucho. A través de historias, pues habla un poco de liderarnos, de liderar a uno mismo. Entonces, a mí también me gusta bastante Robin Sharma. Aquí en España, por ejemplo, Jordi Alemany también me gusta a nivel de liderazgo, también me parece pero muy top. Básicamente así ahora pues me vienen estas 3 referencias, pero sin duda lo que ha dicho Daniela de las 5 disfunciones de un equipo, todos los líderes deben leer este libro, me parece fantástico. Justamente, pues nada, yo ya tomo nota de cuáles son mis próximas lecturas y de todas formas invito a quienes estéis conectados con nosotros a que conecten con Daniela y con Armenia en LinkedIn, que además de generar unos contenidos súper chulos, súper didácticos y muy valiosos, ¿no? Desde la vida cotidiana de cada uno de nosotros en el rol en el que estamos de la gestión de personas y cuando trabajamos con personas,
Yo agradecerles muchísimo el tiempo a Armenia y a Daniela. Es un lujazo poder intercambiar ideas con vosotros y gracias a quienes nos han estado leyendo por las preguntas, a disposición de todos ustedes para dejarlo. Luego, si queréis, que veo personas preguntando del libro y tal, podéis escribirnos por interno, incluso conectar con nosotras y ahí les dejamos incluso, o podemos en el resumen que enviemos del webinar, dejar anotados estas recomendaciones que nos han hecho Armenia y Daniela para que cada uno de vosotros podáis acceder a esa información y utilizarlas como referente. Muchísimas gracias. Gracias a vosotras. A vosotras. Muchísimas gracias. Encantadísima y gracias al equipo de Viterbi también, a Marina, por haber organizado este webinar. Estamos en contacto. Muy buena tarde, chicas. Muchas gracias. Un placer.